¿Mensajes de qué tipo? Personales ahí. Subliminales. Ah, a tus ok. fans. Espérame, pues estoy acá respondiéndole los mensajes a todos los fans que nos están escuchando, Esto, que nos güey. escuchan, güey. Muy bien, chava. Comprometido Muy bien. al pinche fandom. Exactamente. Yo creo que por eso va a haber películas. Después del español, güey, el inglés es el idioma universal de este planeta, güey. Y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, güey, nos pueden también igual, mandar sus preguntas, sus Pensé que respuestas en mentar la inglés. madre, ¿vale? También, ¿no? Insultos, lo que Sí, sea. todo se vale. No hay problema. O sea, lo A mí importante. me gustaría que se llenara de insultos. Lo en la fanpage. importante. Y cuando se llenó, ya, lo güey, bloquearon. se empezó a llenar y ¿qué hicimos, güey? Sí, Lo pero bloquearon era al sin vato. sentido, ¿no? Ya eran con un afán muy agresivo, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es de Ya que. no era un fandom. Ese Nah, ya no ese no era, era ese- fandom. ese ya era un hate Era dump. cringe. Era un hate dump. Era un hate dump. Hate dump. Un hate dump. No, sí No. era cringe ya. Ya era cringe. No, Era cringe, definitivamente. antes de empezar, Hasta la yo también fecha. quiero agradecer mucho a la gente que ha tenido un poco Chava, más de todavía ni interacción con grabamos, nosotros. No, Todavía no empezó a grabar. todavía no. Pero lo escuchamos nosotros. Sí. tocamos. Pero es algo sí, privado, no hay ¿no? pedo. No, o sea, y eso es plática de compas. Sí, chingada así madre. siempre ha sido, ¿no? Chipar de mamalones. Par por yo qué, pues Tú también, güey. cabrón, tú también Ya participas. desde que empezó, Desde que estás güey. usando el micrófono y estás hablando, ya eres parte. Ah, bueno. El caso es de que Ve esta foto, Rápidamente. Ve esta foto. güey. rápidamente, güey, Simón está bien creepy, güey. Rápidamente darle ¿De dónde salió eso? darle las gracias y saludos a toda la gente que ha estado escribiéndonos, güey, a la gente que ha estado comentando. Pues estamos en espera de más sugerencias. Digo, no quiere decir que se nos hayan acabado la creatividad, ¿verdad? Pero sí, queremos escucharlos, queremos leerlos. O sea, que sean parte de y se involucren, Que ¿no? sean Con y esto. son parte, ya desde el hecho de que nos escuchen y que nos regalen un like, que nos comenten. Ya nada más esperamos la monetización, que sería más chida. Ajá. Ahí un varillo extra no Sí, nos caería sí, sí. nada mal. No, pero nadie eso es está peleado. para aportar, ¿no? Para Sí, ya sé. mejorar este contenido. Exactamente, para empezar a educar más a estos tres Yo, por cabrones ejemplo, que hablamos ocupo ya aquí. unos tenis nuevos. Hijo de la chinga. Para eso trabajas, pinche huevón. Pero bueno, whatever. No, mira, continuando lo que tú estás diciendo. Good morning. No es porque sea muy cursi esto, pero Good afternoon. a mí me gusta mucho cuando en la fanpage. Good night. La gente. Está bueno, está bueno. La gente hace comentarios complementarios de lo que a veces posteamos, ¿no? Y está padre porque es gente que seguramente comparte el mismo gusto o pasión de lo Sí, que exacto. les compartimos, ¿no? No, y lo importante de esto es de que si hay algo que Y hay muchos como nosotros. y si hay algo de lo que nosotros hablamos que la audiencia tal vez descubre por primera vez, Uf, no, qué hombre. padre, o sea, qué No, padre, pues qué es lo padre mejor. qué padre que podamos tener ese tipo de reacciones en la gente, güey, y eso nos motiva a nosotros para también seguir adelante. Digo yo no me considero Me voy a poner bien ni emotivo. mucho menos influencer ni nada somos. Nah, nah, Pero, nah, 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 oye, nah, qué, nah, qué nah, satisfactorio saber o enterarnos que alguien, un chavo de 19, 21 años, nos escucha y ya está empezando a comprar CDs. Uy, ojalá fuera bueno ¿Te que imaginas? estuviera comprando CDs, cabrón. Pero fíjate. ¿Te imaginas? O sea, sería, güey, Pero con el fíjate. Arturo, ¿no? Comprando con el Arturo. Ah, pinche que sí publicidad, le dé- y pinche que sí le dé publicidad, el pinche producto. publicidad que nadie quería, pero a este güey la Que nadie tuvo. buscó. Pero sí necesitaba. Y el que menos, el único que no compra es el que le hace publicidad. Exactamente. A ver si le regala algo. Sí. Bueno, igual es un tema, ¿no? Sí, Pero fíjate- un besito al aire, Pero un besito fíjate, negro al aire. Al final sí somos influencer. Todos, los tres. Te hago un dato Todos perturbador. los tres. Échale. A ver, dale. Chava, ¿algún grupo que tú te acuerdas que hayas conocido por mí? No, El güey. que sea. No me acuerdo. ¿No? Entonces no soy. Entonces no. Entonces yo no. Entonces no soy influencer. A ver, ahora sí. Entonces no soy influencer. No. Pero si Chava tiene algún grupo que conoció por mí, yo le influencié ese gusto a Chava. No, sí, güey. De hecho, Entonces, por este cabrón, yo conozco a Motorama y a Fleet Foxes. ajá, entonces puede decir, Pinche ah, bandotas. y ayer- ya es y una ayer- parte, ya es una parte de que dice, ya yo le influencié en algún gusto, o en algún grupo que le gusta, ya soy influencer. Y así, güey.
O sea, hay grupos que yo conocí por Chava que digo, pues Chava me influenció ese gusto y yo lo conozco por Chava. Ya desde ahí Lo ya importante aplica, es güey. tener la apertura, ¿no? Porque Sí. a lo mejor dentro de nuestro vasto Pero fandom que tenemos de seguidores. A lo que son vamos es de muchos, que si alguien escucha y dice, oye, esa banda dijeron estos güeyes, o sea, ya lo influencié hasta que escuchara esa banda. Yo lo influencié hasta que comprara un disco. O mínimo que despierte ahí la curiosidad, Sí, ¿no? sí, sí, cualquier Sí, cosa. exacto. De hecho, el influencer es para eso, es para despertar. Cabrón, esta mamá, ¿qué es? Güey, ¿cuántos influencers están haciendo comerciales? Estas comerciales como que yo uso esto diario. Pero, güey, son comerciales, güey. Es como si nosotros viviéramos de hacerle mención a las bandas o películas, güey. Y decir, ay, mira, esta película está... Y decir, ay, pues no mames, a ver, ¿qué película es, güey? Y a lo mejor nos están pagando para que digamos que esa película nos gusta, güey. Pero Y bueno, ya es un pinche comercial y ya aplica, ya como, ¿no? ya ponle grabar Pero- ahí, Ismael, por favor. ¿no? Llevamos 6 minutos. Entonces, y Yo el ya, tema, de entrada ya te había saludado, ¿no? y el Pero- tema, es... Sonido cinemático. Sonido cinemático. Chinga. Ay, paperas. Hoy vamos... Jenga o qué? Jenga. Chinga. Ah, me gusta el Jenga, Me gusta. Exactamente. Vamos a poner un Jenga aquí para jugar mientras Estaría estamos curada, aquí ¿no? grabando, Sería güey. muy bueno. ¿Qué les parece? ¿Va? Buena idea. ¿Tú tienes uno, no? Ujú. Arre, va. Estaría Tengo curada, güey. Cuando te toque, cuando a la persona que le Nada toque más que hablar, nos güey, disculpen el ruido. La persona que le toque hablar, güey, está hablando y los demás nos ponemos a jugar. Es más, mira, vamos a hacer algo, güey. Tengo una idea ahorita. No, Vamos yo- a jugar. sí, va, va. Te toca hablar y sacas una pieza. Y al güey que se le caiga, ese güey va a terminar. Así vayamos empezando y se nos caiga la torre. El güey que se le caiga la torre es el que va a llevar todo el tema. Y ya los demás no vamos a hablar. ¡Ay, qué chingón! Chingue su madre. Pero, bueno, ¿Qué les parece, querida audiencia? Aprueben o Vámonos, desaprueben, por vámonos. favor. Coméntenos, Está coméntenos. No, tenemos otro castigo ahí, una nalgada o... oye, Take porque it, qué bitch. culpa tienen los fans de escuchar Sí, al sí, sí. Iván o Sí, al cierto, Ismael, ajá. o Ya al- sé, nos van a, Entonces- nos entonces mejor- pueden mejor- castigar nos por van a eso. banear. Sí. Mejor hay que dar una nalgada así con mano mojada. Ándale. Con una Con rata, café. con una rata mojada. ¿Con una qué? ¿Ok? Con una rata. O sea, con un mecate. ¿Me O sea, ¿qué? una cuerda. Sí, Vaya. ya. Parecen nuevos. No, sé, aquí en la ciudad le decimos cuerda. Ay, la perdón. metrópoli. Sí, Perdón, don sí. Citadino. Sí, no te preocupes. suele Mr. pasar. Mr. Downtown. Si Suele querían pasar. saber sobre qué íbamos a platicar ahora, bueno, estamos Pues en el bueno, apartado parece de- como que, yo pienso que fue como que un concepto de dar una introducción sobre de qué vamos a hablar. Sí. ¿Ok? Pero, Ok. el tema de hoy en la música es Sí. basado en álbumes conceptuales. Muy bien. ¿Qué decimos por álbum conceptual? Es un disco que puede sonar dispar musicalmente hablando, pero la dinámica o la temática de las letras te llevan por una historia relacionada con algún suceso social. Pueden estar basadas en algún libro de algún autor. Puede ser, un tema utópico que tenga visión positiva, negativa, no sé, aquí depende mucho del compositor, pero sí, básicamente así es como yo percibo un disco conceptual. Y sí, o sea, sí es así, ajá, pero también, si no fuera así, si no hay una línea entre las canciones, o sea, la temática del mismo, el arte, todo, o sea, engloba un tema, pues, es envasado en, haz de cuenta que es todo envasado en un solo tema. Entonces, está muy chingón porque no todos lo Ajá, sostienen, pues, no y a todos lo mejor llevan así. conceptos que tú dijiste o elementos son parte de Sí, sí, sí. la conceptualización de algo, ¿no? Ya sea de un tema, o de un mood, o de un ambiente, o de una Simón. narrativa, o de emociones a veces del mismo disco, ¿no? A lo mejor te busca llevar a cierto tipo de emociones el disco. Y de entrada, como que, no sé si ustedes se dan cuenta, que a veces va de la mano con el arte del disco, ¿no? No, Ya, pero- llámese portada, la parte de atrás, el bootleg, muchas veces ayuda a entender que, güey, estos son
disco conceptual, ¿no? No, es que el disco conceptual viene marcado como disco conceptual. ¿Sí? Sí, claro. O sea, tú te das cuenta o sea, a veces en el tracklist, o sea, viene ya la secuencia. A veces lo que engloba el concepto del disco, o sea, ya entra la portada, contraportada, el libro interior, todo lo demás. O sea, ya trae ese concepto. No es como que tú lo interpretes como conceptual. A ver, dale el primer Un ejemplo. disco. La sigue- mayoría de las discografías traen ahí en su haber siempre un disco conceptual, ¿no? O sea, es que no. dije no. la mayoría. No, pero es que depende. mayoría. Cuando Pues es la es que mayoría, güey. No. Es que no era discográfica. Güey, no mames, o sea. Bueno, ¿qué disco Güey, ibas a Bad decir? Bunny no tiene un pinche disco conceptual, cabrón. Sí, cómo no. Madonna ¿Cómo no? tampoco tiene un disco El conceptual. Sí, último de también. Bad Bunny es conceptual. También ¿Cuál? Madonna. El último de Bad Bunny. Ya lo escuchaste. No, pero es conceptual. Las 50 rolas. Ah, ¿no sabes que te da 50? ¿Son 50? El fan. Oye, acuérdate qué desagradable, no, pero acuérdate que en un pero- capítulo que grabamos, güey, te comenté de un periodista que Yo no hablaba, rec- que yo no hace referencia recuerdo. de eso, güey. Ajá. Y dice que el último disco de Bad Bunny tiene como 40 rolas. O 20, no sé cuántas tenga. Bueno, entonces, Whatever. si no sabe, entonces no diga, compa. Yo no diría Whatever. canciones, serían tracks, porque yo no puedo denominar canciones. ¿no? ¡Ah! Es que depende, si lo pones en el estéreo a veces dice track, o si lo Sí. pones en otro estéreo dice Ah, canción, sí, perfecto. Bueno, o sea, eso sí. pista, depende bien también. Pista, sí, Sí, pista. pista. Pero, fíjate, yo, de los A ver, Da, principales que recuerdo, compártenos uno que te haya, sigue Stardust de David Bowie 1972. Ok. Es un disco conceptual. hasta creó un alter ego, ¿no? Es un alter ego que funcionó del 72 al 73, que sigue Stardust, ¿no? Nada más. Ok. Pero ese es un ejemplo de un disco conceptual. Si de ahí te vas a otro disco conceptual, hay uno que el chava me va a ayudar con la fecha. Hay un disco de The Who que se llama Tommy. Creo que es del 74, 75, chava. No, compa. A ver, Es más para chécale atrás, ahí. güey. Es Ah. más para atrás. Ah, eso. no, perdón, 75 fue cuando hicieron la película. Una película basada en el personaje de Tommy. Pero el disco sí, cierto, es más atrás. Entonces, No, de hecho, el álbum, güey, el álbum de Tommy, de The Who, ajá. es de... Ah, no, sí, cierto, güey, 1975, tienes razón, cabrón. Es que leí que la película Lo le que hicieron en pasa, el 75, no, sí, güey. lo que pasa es que yo me confundí porque estaba pensando en la de Cuadrofenia, güey. Cuadrofenia Ah, sí es de no, no, no. 1960 y Sí, tantos, esa güey. es más vieja, güey. No, la de Tommy, que el disco gira en torno al personaje de Tommy, que es una persona que queda muda, ciega y sorda, güey, por un lapso de tiempo y como que fue muy inspiracional en todo el desarrollo del álbum. La neta no lo he escuchado el álbum, güey. Pero es de los que se conoce ya más como conceptuales, a la par, güey, de hecho, de The Wall de Pink Floyd. Ujú. De hecho, estos culeros, güey. Perdón por o sea, la palabra culeros es en buen sentido. Pero los culeros de Pink Floyd hicieron el álbum. Bueno, Roger Waters fue la idea. Fue el que generó la idea, güey. Ándale. Para The Wall. Y posteriormente al disco, güey. O sea, el mejor show que veías, güey, fue The Wall en vivo, güey. O sea, es un show, güey, que rompió madres como no tienes una puta idea, güey. ¿Cuántos discos Bien, conceptuales cabrón. no habrá sacado Pink Floyd? O sea, o interpretarías como conceptuales. Pues conceptual. También por el de Dark Side of the Moon también No, ese no. tiene una narrativa, ¿eh? De hecho, no tanto. Pero yo, por ejemplo, álbum conceptual de Pink Floyd, güey, y para The mí Wall, es sí. el de mejor de todos, es el de Animals, güey. ¿Es conceptual el de The Animals? Sí, güey, porque está basado en la novela de La Granja de H.G. Orwell. Ujú. De George Orwell, perdón. Está basado en ese libro, güey. Y en Órale. ese libro habla sobre cómo es el dominio de la élite, güey, o lo que quieras llamarle, güey, sobre el mundo, güey. El álbum está separado en 4 animales, que son los cerdos, que son los políticos, güey. Ujú. Los perros, que es el gobierno, es el ejército, güey. Y las ovejas, que somos nosotros. Ujú, ok.
Entonces, cada tema, güey, representa lo que implica, por ejemplo, el control del dinero, el control del político, güey, cómo el ejército oprime a la población, güey. De hecho, habrá que ver la película o leer el libro de La Granja, güey, de George Orwell para entenderlo, güey. Pero el disco a mí se me hace muy conceptual en ese sentido. Otro disco conceptual, güey, que tal vez a lo mejor no implica mucho hablar de esta persona, güey. Pero también era el Wish You Were Here, güey. Porque, porque el disco en sí está inspirado y está dedicado a Syd Barrett, güey. O sea, Roger Waters, güey. Roger Waters creció casi a la par con Syd Barrett, güey. Eran grandes compas, pero pues cada quien tomó su rumbo. En el caso de Syd Barrett, güey, pues lamentablemente las drogas lo mermaron machín, güey, y extrañaban mucho su presencia, güey. Bueno, en este caso Roger Waters lo extrañan un chingo, güey. Por eso fue que dedicó el disco en sí a él, ¿no? Entonces, los dos tracks de Shine On You, Crazy Diamond y la de Wish You Were Here, güey, con eso. Pregunto, entonces otra vez, Dark Side of the Moon no es para ustedes un disco conceptual. Es que no sea para nosotros, es que no era un disco conceptual, güey. Tiene una trama, una historia, pero no es conceptual, güey. No, porque tal vez igual, es que aboca diversas temáticas, güey. Evoca diversas temáticas. Money, pues habla del poder, güey. Us and Them es como una pregunta introspectiva entre ser empático con tu vecino, con el amigo. Breathe es un preámbulo de lo que va a suceder con la de On The Run. Es como el calentamiento que estás haciendo antes de empezar a correr, güey. En el cual pues tú te preocupas no te preocupas de... Ok, para continuar esta conversación. Oh, ya se enojó, les comento lo que yo tengo como concepto de un álbum o disco musical conceptual. Un disco conceptual son elementos ya sea narrativa, puede ser instrumental, de ambiente, que lleva una línea del disco y pues se unifica, ¿no? Quiere decir que puede haber una canción al principio y pues no sé, maneja ciertas letras, ¿no? O conceptos, pero al final del disco vuelve a retomar el inicio, ¿no? O una canción va terminando, pero musicalmente inicia la otra, unificando una y la que sigue, ¿no? Entonces, eso tengo entendido como un disco conceptual, ¿no? Obviamente trae muchos de los elementos que ustedes bien comentan, sí, cuestiones que están basadas en alguna obra literaria o que quiera poner alguna idea muy específica de la que quieren hablar o tomar, pero sí, principalmente es eso. Entonces, puede ser un disco conceptual por el simple hecho de que su estructura musical tiene un enlace de una canción con otra, ¿no? Y funciona como disco conceptual, ¿no? Ok. Eso tengo yo entendido o coincido, ¿no? Como disco conceptual. Y dentro de esa, ese pensamiento, hay algunos discos que tengo entendido que pueden ser considerados discos conceptuales o cerca de serlo, ¿no? Hay un disco de Beck que trae un rollo como funk, como música de finales de los 80s, un poco como hip hopero, es el de Midnight Vultures. Ok. Y ese trae un rollo ahí, ese disco lo grabó él en su casa. Beck Hansen. Y y el disco es de esas veces que tú escuchas que algunos músicos incluso comentan, dice, es que este disco tienes que escucharlo como un todo. O sea,
No es que escuches una Que canción. no funciona por tracks. Ajá, no funciona por tracks, tienes que aventártelo todo completo, ¿no? Y ese disco, de hecho, sí trae mucho de eso. Y trae esa conexión de una canción con otra, musicalmente. Y de hecho me gusta mucho ese disco. No es como que a cada rato lo puedes estar escuchando, depende a veces como del estado de ánimo, ¿no? Pero me gusta mucho ese disco y yo considero que posiblemente sea un disco conceptual, ¿no? No tanto porque sea muy complejo o algo así por el estilo, ¿no? Sino que a lo mejor tiene elementos que pueden funcionar como un disco conceptual y como un todo, ¿no? Ok. No sé ustedes ahí cómo vean. Yo tengo mis, bueno, no tengo mis dudas, no, de Beck no me refiero a Beck. Pero por ejemplo, yo hace no mucho que escuché nuevamente un disco de Porcupine Tree, güey, que se llama The Incident. Ujú. De hecho, fue su último álbum de estudio que sacaron, güey. Lo que pasa es de que sí lo manejaron como un disco conceptual porque los tracks no todos son largos. Es un disco como que de 59 minutos más o menos, güey. Ujú. Pero los tracks están diseccionados como si fueran como si fueran canciones que nada tienen que ver, porque son cortitas, son como de 1 minuto, Ah, de 2 minutos, güey. ok. Pero la temática de la película, la temática del disco, Te güey, fuiste, ¿no? del disco es Me fui para atrás. es Como sobre el impacto que tiene la sociedad con los incidentes sociales, güey, relacionados, por ejemplo, como por ejemplo ahorita, güey, que lamentablemente está muy Sí, muy activa los tiroteos, tiroteos en Estados Unidos, güey. De eso habla un poco el disco, güey, del incidente de Porcupine Tree, güey, sobre el impacto que tienen las personas estar involucradas o escuchar O sea, las víctimas. las personas que están involucradas, por ejemplo, como testigos o de esas personas que están en el momento lamentablemente menos afortunado, güey, y que no son víctimas, pero sí los testigos, ¿no? Ujú. Y entra y a veces tiene puentes que funcionan como un alivio, puedo decirlo, o como una reflexión, güey, de cuando en tus años mozos no pasaban ese tipo de cosas, ¿no? Y ves que el tiempo vuela y la chingada, güey. Y retornas nuevamente a la parte en la que ya te vuelves más afectivo. ¿Ellos son gringos, ellos? No, son ingleses. Son ingleses. Son ingleses. Sí, porque los gringos desde cuando siempre andan batallando con esas cosas, ¿no? Ya sé. Desafortunadamente. Pero pues también digo, Londres o Inglaterra no se salva de ese tipo de no. incidentes, ¿no? También, No. digo, no olvidemos el bombazo en el metro de Londres, güey. Estuvo bien crítico en eso. España también. Simón. Pero bueno, más o menos así es un poquillo la idea de ese disco, güey. De Porcupine Tree. También juega un poco el concepto, o sea, digo, el arte del disco o no mucho, se meten mucho ahí en eso. no mucho. Pero fíjate que es que también, por ejemplo, ayuda muchísimo, güey, la ambientación de los teclados de Richard Barbieri, güey, para evocarte esas emociones o ese tipo de feelings que fluyen dentro de las canciones, güey. Ujú. Así O sea, es un tanto reflexivo, digamos, el disco. sí, es un tanto reflexivo, güey. Digo, al final de cuentas también, o sea, llegas a por ejemplo, en la última rola, la de I Drive the Hearse, güey, literalmente llegas el momento en que cargas con el peso de las víctimas, güey, más si es un familiar tuyo. Y pues, ¿qué más te puedo decir, güey? Pinche discazo recomendable, por favor, recomendable. Tú dile, chaval, dile, es tu espacio, dile. No es mi espacio. Ismael, a ver, espacio. platícanos, un disco que se te venga a la mente. No, pues yo ya dije 2 ya. Es lo que traía hoy de tema, no Es lo que traigo andaba más. es lo que Hay uno andaba que manejando. me llamó la atención en su momento, ya hace tiempo que lo leí, pero digo, chava, yo sé que es más conocedor que yo en ese aspecto de Jethro Tull. El disco de Thick as a Brick es como una parodia a los discos conceptuales.
Algo así leí en algún momento. Y me estaba acordando ayer que estaba diciendo chingo de qué hablo, de qué hablo, de qué hablo. Pero me quedé así con esa idea de... O sea, y fue como en los 60s, ¿no? O sea, hicieron... No, fue a principios de los 70 y tantos ya, güey. Ok. Sí, más o menos. Pero principios de los ¿cómo haces 70s. una parodia de los discos conceptuales con un disco? O sea, el disco conceptual es una parodia de los discos conceptuales. Ujú. A lo mejor estaba burlando del mismo, ¿no? No. O sea, pero o sea, el disco o sea ¿por la qué parodia de parodia los discos sería? conceptuales. Es lo que me quedé yo así como de... Ah, caray. Pues es como... Es como, por ejemplo, Frank Zappa con sus Mothers of Invention, güey. Por ejemplo, el disco ese de We Are This for the Money. Ajá. También es una parodia, digo, no es una parodia, es un concepto como tal, pero sí es una parodia a todas las pinches bandas del movimiento musical que dicen que hacen música por los fans cuando realmente pues todos saben que es por dinero, güey. Sí, obvio, ¿no? Exactamente. Digo, de entrada, ¿no? De entrada. De Ajá. entrada, ¿no? Ok. Y digo, Frank Zappa and Mothers of Invention, güey, era una banda súper ácida, güey, que no le caía bien a todo el mundo, güey. Es que era como, yo pienso que era como el reggaetón actual, güey. Es un género que lo amas o lo odias, pero ahí estaba, güey. Y no mames. Sí, Y exactamente. Pero ahí está. lamentablemente o afortunadamente, güey, sí te movía la cabeza machín, güey. Pero digo, Frank Zappa era un pinche genio, ¿no? En comparación de esta generación actual. De hecho, Frank Zappa yo lo veo como fue como el Bad Bunny de su tiempo, ¿no? Tristísimo, ¿no? Eso es... Demasiado, güey. Pero hay gente así. ¿Quieres que güey. le doy parte de papá? sin embargo, Frank Zappa, güey, era un vato que en todo momento estaba escribiendo música, güey. No manches, tiene una discografía que no se ha acabado, güey. Tiene ¿Cómo años. que no se ha acabado? No se ha acabado de salir a la venta, güey. O sea, siguen saliendo discos de Frank Zappa, güey, de grabaciones inéditas. Tiene una bodega, güey, en lo que era su casa. En California, no me acuerdo qué parte de California. Tiene una bodega enorme, güey, con reels de películas, güey, con un chingo de cintas de grabaciones que dejó, güey. Es más, el vato fue tan innovador, güey. Utilizó un aparato, una especie como de computadora, y estoy hablando de finales de los 80s, güey. Una computadora, es que el güey ya llegó un momento... Bueno, a finales de los 80 ya se tenía bien definido. Sí, pero ese todavía tipo de no, o instrumento, sea, ¿no? sí, pero técnicamente hablando, güey, no era una gran computadora. A lo mejor en ese momento era una computadora de última generación, güey. Pero no manches, güey. El vato ya llegó al grado de que ya no podía obtener nada de los músicos, güey. Y tuvo que recurrir a esa computadora para crear los sonidos que él quería. O sea, Ok. que ese grado de excentricidad, güey, ya había alcanzado el pináculo, güey. Siempre ese guate no le importaba nada, ¿no? De que lo criticaran o No, hombre, lo al contrario, cuestionaran, no, ese güey o que no tuviera éxito comercial. pasaba, o sea, no, desde el momento en que sacaba a la venta el disco, güey, para él ya era su momento cumbre. Pero al final de cuentas, pues sí había mucha gente que platícame de compraba. ese, hay un disco que supuestamente hizo donde es puro silencio, algo así, ¿no? No, güey. ¿O cómo era? No, Entonces, no recuerdo, pero podemos hacer un silencio muy incómodo para que lo entiendas. Voy a investigar No eso, recuerdo, pero algo así. No recuerdo un disco. Que algo creo que así. nada más es una nota al final del disco, algo así. Ah, bueno, eso es otra cosa. No recuerdo. Pero, en fin, lo podemos hacer, lo podemos buscar. No sé. Hay un de disco, hecho, ¿no? este episodio está ambientado con ese disco que dice Iván. Al final Ándale, escuchar nada más está una ambientado con ese silencio, Hay un esa nota disco silenciosa. Que parte de su concepto, ahora sí que del disco, nota de su concepto trae conceptual. un rollo introspectivo, trae un rollo de tratar de recuperar el rumbo o de darse cuenta que las cosas están mal y todo eso. Depeche Mode hizo un disco que a lo mejor no fue la intención que sea conceptual, pero dada el contenido de las canciones
el ambiente musical, el ambiente incluso de la banda en ese momento, hizo que ahorita ya después de años nos demos cuenta que por circunstancias es un álbum conceptual, se llama Sons of Faith and Devotion. Yo creo que es conceptual porque... pero es como circunstancial, ¿sí entiendes? Porque incluso el nombre de... Está muy Ajá. claro. Incluso el título de las canciones te hablan de eso, ¿no? De tratar de reconocer tus errores, de aprender a que a veces está bien estar solo, a darte cuenta que uno está mal y quieres una redención. Entonces, o sea, todo eso lo trae. Escúchalo, güey. Todo eso lo trae sí, es ese, cierto. todo eso lo trae ese disco y es interesante cuando tú haces ese ejercicio de verlo como es conceptual o qué y sí. Te ayuda a ver. Y sí, güey, la neta, el disco. De hecho, hay un track, güey. No sé si sea cierto, güey. Pero hay un track, güey, que viene en el single. Ujú. Que es la de Only When I Lose Myself. Ajá. Que supuestamente esa canción se grabó desde el tiempo que se grabó Songs of Faith O sea, and Devotion. llegó a ser un demo tal vez No sé, no porque nunca salió en y en trae nada. y trae ese Pero rollo, trae ¿no? ese mood, güey, de Trae ese ese disco, mood, güey. exactamente. Y que es cuando el Dave Gahan andaba en su desmadre de drogas y la chingada, y que ya se lo andaba cargando la chingada. Y de ahí salió esa rola también. No sé los créditos de ese disco, pero si cargó con las letras el Martin L. Gore, la verdad mis respetos, No, sí, qué lo más nivel seguro es que sí, pero... de inteligencia emocional para haber cargado todas las letras de ese disco que te están narrando, ¿no? O sea, yo creo que pocas veces una banda te puede narrar qué está pasando internamente, ¿no? En sus canciones así tan descaradamente, ¿no? Creo que Beatles también llegó a tener ese tipo de broncas con algún otro disco donde pues están platicándote Ahí más no o menos que... conceptual de los Beatles. A ver, chava. Hay De uno... hecho, hay uno que es muy considerado cabrón, el primer disco conceptual, ¿eh? De hecho, no sé si ese o el de Jethro Tull es primero. Según yo tengo entendido, el primero es el Yo- Sargento yo- Pimienta, ¿no? Déjalo. Estoy diciendo, para que No, pues anda mensajeando el chava. Uno está platicando aquí. No, yo no soy fan de los Beatles, me gusta su música, pero no soy fan, güey. Es muy diferente. Y que nos unamos a defenderlos para fregarte a ti es otra cosa, ¿no? Ya sé. Bueno, entonces ese disco, bueno, no sé si el chava ya lo habrá escuchado, el de Sons of Faith and Devotion. No, no, Un güey. discazo, ¿no? Chava, No soy tampoco fan de Depeche Mode, güey. Será, no, está bien. Será de los discos. nada que no sea Steven Wilson. No, Yo nada no más- creo que sea el más, pero sí es uno de los más Yo nada más oscuros así de como Depeche Mode. que reach out, touch fate, y ya, es todo. Richard, touch me. Sí, Exactamente. No, es que yo, por ejemplo, ahorita estaba pensando en otro disco, güey, pero ya es otra banda también igual de... ¿Se puede llamar rock progresivo, güey? Que se llama The Alan Parsons Project. Trae un escándalo aquí el Sí, güey. Dice que está en su casa, ¿no? Sí, no. Ahorita pone, cabrón. ahorita va a poner la licuadora aquí a hacerse un licuado, ¿no? Y por ejemplo, yo el disco, y este sí lo puedo considerar completamente un concepto, güey, porque está basado en la novela, en el trabajo novelístico de Edgar Allan Poe, güey. El disco se llama Tales of Mystery and Imagination. Es de 1976. Y pues sí, o sea, básicamente es una interpretación, güey, de algunos cuentos de Edgar Allan Poe, güey. Pero a mí, por ejemplo, güey, el track que se me hace bien cabrón, güey. Bien cabrón, es es la canción que estaba inspirada en la novela de The Fall of the House of Usher. Porque se supone la novela tiene una narrativa, o sea, un texto, ¿no? Ujú. Pero en esta canción no hay texto, es meramente instrumental, güey. Pero imagínate que tú estás leyendo la historia, güey, y Alan Parsons Es lo que te pone la música. Para güey. que le encuentres un sentido como el que estás comentando, tendrías que leer
y escuchar, no sé si a la vez, ¿verdad? Pero Sí, digo, escuchas esa canción, güey, y realmente, a la bestia, o sea, yo cuando la escuché sentí miedo, güey, porque está tétrica la canción, güey. ujú, Pero, pues imagínate, si esa emoción me evoca la canción instrumental, ¿qué no puedo esperar del cuento de Edgar Allan Poe, güey? Y digo, es conceptual porque, pues, habla o hace una o especie está como basado, ¿no? está basado en sus cuentos, ¿no? El famoso El Cuervo, El Corazón del Ator, esta que te digo de The Fall of the House of Usher, hay algo interesante, güey. Esto no es así como no es como perdón, no está basado en Edgar Allan Poe, güey. Ujú. Pero es un preámbulo de cómo se interpreta ¿cómo se llama? La narrativa de Edgar Allan Poe, güey. El primer track que se llama A Dream Within a Dream. Ah, ese es un poema. Y lo no manches, güey, narrado por Orson Welles. ¿Qué? La vocesota que tenía Orson Welles ya para esa época. No manches, güey. Eso sí es un pinche discazo conceptual para mí, güey. De Alan Parsons Project. Ahora, sobre tu pregunta del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, güey. Realmente, no sé, es que yo no lo podía considerar como muy conceptual, güey. No lo podía considerar muy conceptual porque la narrativa del disco, güey, pues es la banda que se reúne para presentar el show, güey, pero la mayor parte de las canciones no tienen una línea secuencial, güey. Tal vez Ujú. nada más así tal vez parte inicial, media y final, güey. Pero en medio, entre esas Pero partes. la letra sí tiene alguna No, güey. narrativa o algo. No, no, no. Bueno, a mí en lo personal no se me hace una narrativa o tal vez un álbum conceptual como tal. Tal vez para mí un álbum conceptual de los Beatles, por ejemplo. El álbum blanco. No, el álbum blanco no. No, 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 definitivamente no. ¿Tendrá algo que ver con el álbum negro de Metallica? ¿El álbum blanco de los Beatles? ¿Quién Sería lo sabe, opuesto. güey? Sería La lo antítesis. la antítesis de... O sea, sería Cristo y el anticristo, ¿no? Ándale. Si No, vamos a estás un mal, extremo, güey, no de manches. nada, de nada. No, güey, también ese ¿no? fue mi aporte por el día de Le rompí la cabeza el día de hoy con No, eso. cállate, con permiso. y güey. el domingo en la mañana. No. A ver, bueno, ustedes que son más fans de, por ejemplo, la música de los 90s. Digo, y esta pregunta es para que ustedes me la resuelvan, porque es una duda que tengo realmente, ¿no? Es Acuérdate que... de esa plática que tuvimos de los 90s, que el chavo dijo, no, pues no me interesó Él me la nada, pasó, dale, yo me la cabrón. pasé en blanco en los Me la 90. pasé en blanco, cerré los ojos. Entonces, por esa misma razón es Sí, que no, quiero, sí, sí. quiero que ustedes me disipen algunas dudas. A A ver. ver, Por ejemplo, Sonic Youth grabó algún disco conceptual. No. No. Bueno, no, porque ninguno lo veo. ¿quién más? Conceptual. Es que en esa época realmente el concepto conceptual o álbum Ujú, conceptual ujú. no estaba en la mente de No. las bandas en ese Y, tiempo. güey. ajá, y sí es cierto, tienes razón, como que en los 90s Era no fue mucho tanto así. es mucho destrampe, güey. Destrampe. Fue mucho destrampe, realmente no tenían Sí, así güey. como algo, una historia que contar, güey. Era Es pura es pura como fiesta, güey. como cuando un adolescente apenas está sabiendo, dándose cuenta quién es él, ¿no? O cuál es tu rol y todo este rollo. No, ¿sabes cómo vi yo desde ahorita que menciona Chava eso? Como que los 90 fueron mucho de, como fue mucha escena que se le llamaba grunge, Ujú, como que fue a hacer el mayor ruido posible y el que hiciera más ruido era el que más escuchaban, güey. ajá. Y como que están más enfocados en hacer más ruido, güey. Porque hubo un chingo de música, güey, que era ambientada con esa escena grunge. O sea, están los hijos de Pearl Jam, Hasta están las baterías Alice in lo sonan Chains, durísimo, ¿no? está Mudhoney también de los 90. Bush, Bush, no mames, ni se Nirvana, diga, güey, Nirvana, Soundgarden. puta. O sea, había un chingo de bandas, güey. Sonic Youth, estaban Pixies, güey.
Oasis también pega muy, o sea, sí también, era ruidoso, también era ruidosillo. Esas guitarras también. Oasis podrías considerar algunos de sus discos como conceptuales. No le echaban tanto coco a César. No, realmente no, güey. Bueno, sí le echaban coco, porque las canciones a final de cuentas se convertían en un gran hit. No, pero me Pero echaron tanto en coco como cuestión- para hacer un concepto completo en un disco, güey. No. Bueno, es que sí era mucho jale era Por mucho eso te jale digo, para güey. solo Noel Gallagher, ¿no, Sí, güey? sí. Realmente, güey. ¿Y cómo haces brillar a la estrella con un disco conceptual, güey? No, El ni de hermanito. pedo. No, No, se y puede. luego el hermanito No se incómodo, puede. güey. Pues, ese disco que les había comentado de Beck creo que es del 98. El de Midnight Pero ya Vultures. fue hasta Finales de los ¿no? A lo 90, mejor güey. ya Ajá. finales, ya. Yo ¿saben empezó qué a sí dar otro. consideraría, güey, conceptual? No sé, desde mi perspectiva, porque sí hubo más bien como que fue un giro, güey, y un cambio de la banda, y como que el inicio a una nueva etapa, güey, el OK Computer, güey. Ujú. Porque fue como que el intervalo entre lo que habían hecho hasta The Benz y lo que dio paso a la siguiente etapa de Radiohead. Sí, como que, digo, algo ya muy más conceptual ya fue lo que hicieron después de OK Computer, ¿no? Sí, no, ya, pero ese fue como que el concepto de decir, esto es lo que se viene en los próximos tiempos. Sí, Fue no, como de aquí incluso- para acá, güey. Las canciones hablaban de eso, ¿no? De las cuestiones hasta medicinales, ¿no? De Ujú. los antibióticos, el abuso de ellos, hasta hay una canción que habla de una abducción extraterrestre, ¿no? Y hay otros de... O Sí, sea, sí, sí, O sí, sea, hay traía un mucho esa concepto, ¿no? temática de lo que iba a estar sucediendo en el futuro, tal vez, de la ¿no? crítica social también un poco, ¿no? Pero... No es tan concreto como conceptual, pero No, sí, no, sí no, se no. puede considerar conceptual, ¿no? Pero sí estuvo chingón esa parte Otro disco por el brinco. otro disco que creo que es, no sé tú cómo veas, conceptual es de The Cure, Pornography. Que pues ahí evoca un poquito más no sé, es violento, es como que lleno de coraje, de dudas incluso, y trae una estructura musical o de mood Ujú. muy parecida rola con rola, o sea, no se sale de... Y eso que es The Cure, tú sabes que The Cure, o sea, te puede hacer un disco de 2, 3 canciones tristes y de repente una muy feliz, y luego, ¿sí entiendes? Y en ese disco no se sale. No, pero sí, es que totalmente es triste. Ajá, es triste, triste el disco. y es medio salvaje, ¿no? Ese disco sí. O Entonces sea, también es ese es el tema principal del disco, es ese, güey. Yo me acuerdo cuando tuve el disco, había leído un poquito sobre cosas que habló Robert Smith, Simon Gallup y todo sobre la grabación de ese disco, y algo que comenta Robert Smith dice que solamente fue un viaje experimentando con diferentes sustancias y drogas, ¿no? Ok. O sea, por más complejo o raro el disco que puedas percibir en Por más que música, tú le busques. ajá, realmente no es otra cosa más que andaba este cuate bien loco, ¿no? Experimentando y abusando, yo creo, de las sustancias, ¿no? Y sale esa joya, ¿no? Yo tengo dos discos. Bueno, el último es La Joya de la Corona, pero antes de Te ese... estás esperando, ¿verdad? Sí, no, Siempre. eso va a ser al final. Para echar la cereza. Pero antes de ese, sinceramente no me gusta mucho a mí. Nunca lo he escuchado tanto porque no ha sido de mis gustos. Pero la neta el concepto del disco está chingón. El vato se llama Justin Vernon. O como lo conocemos en el mundo como Bon Iver. Bon Iver. Chava, Es que si no es, güey, es que si no es Steven Wilson, Chava es de... Así, ¿no hay Steven Wilson? No. ¿Hay Porcupine Tree? No, ok. Brian, ¿no? Pues ya, Chava avienta el micrófono. Chava se desconecta Ya no lo va a del hacer a un mundo. lado y él lo va a tirar, ¿eh? Sí, es lo que sigue,
Cuando hables del último disco, Chava va a agarrar el micrófono y lo va a Al aventar. rato ya lo va a tener el micrófono aquí para poder aventar. El primer disco del vato fue en el 2007, güey, si no mal recuerdo. Y realmente el concepto, sí, 2007. El concepto del disco es tristísimo. Haz de cuenta un pornography, pero desolado. Porque el vato traía arrastrando la ruptura y la chingada de su expareja. De hecho, el disco se llama Forever Ago. Creo que se llamaba La Exmorra. Entonces, todas las rolas describen la relación que vivió con la morra. Entonces, y fue como que el vato lo usó para venderse, así como que, ay, es que estoy triste, es que estoy deprimido, estoy bla, bla, bla. Pero pues al final le sirvió como plot de venta y pues gracias a eso salió el primer disco, ¿no? Pero lo escuchas tú sin saber toda la historia, es como que, oh, está interesante. No está chingón, la neta, no es un discazo porque... Pues era que a lo mejor no soy muy seguidor del vato, pero dije yo, ay, está curada el concepto que a lo mejor dices, bueno, lo usó como terapia para salir de su ex relación y está chingón, pero pues ya está ahí, ¿no? Oye, pero funcionó el concepto, güey. ¿Cómo será eso? Mira, algo, pues tú sabes, algo muy parecido a uno de tus discos que yo sé que te gustan de Beck, el de Sea Change. Es igual lo mismo, o sea, este cuate acababa de terminar con su novia de 15 de cuántos años. Y de ahí sacó todo Y entró o a lo mejor para evitar caer en una depresión, el cuate ha de haber agarrado su guitarra y empezar a componer y no sé si es que muchos es como terapia, güey. Ajá, y a lo mejor entre que algún productor o él mismo fueron dándole forma a un disco que de hecho es conceptual. Ajá, es lo que te iba a decir también, güey. Y es un discazo. Pero, exactamente. O sea, el vato está... Pero ese disco está como no sé si es la palabra, como aterciopelado, como que trae tintes, melosos. ¿Sí? No, o sea, no tan triste, no. O sea, es triste, pero no tan triste, ¿sientes? No, o sea, trae más... Trae más la onda romántica de envolver todo el... O sea, románticamente triste. Ajá, sí. Exactamente. Porque las letras son tristes todas, de culpa, de que debería de haber sido, de que por qué hice esto, cosas así por el estilo, ¿no? Es donde viene la de Guess I'm Doing Fine, ¿verdad? No mames, esa pinche rola, güey. Ay, era nomás, se me encuera el chino. Y eso muy Es que se me encuera, con esa rola no mames, güey. Y luego la vocecita del Beck, Guess I'm Doing Fine. No sé si mira, sí canta. Si yo fuera gay, la neta. Bueno, ahí dejo el comentario. Se los dejo a su imaginación, ¿no? Como quieran. Chava ya a ver, Chava. Chava ya lo está cerrando, Y de ahí hay uno. El Chava está esperando también el último para decir el... Te tengo uno, güey. Yo también tengo uno para cerrar la conversación. Que a ti te gusta un chingo, güey. A ver. The Suburbs, de Arcade Fire. Ah, sí, también. ¿Lo dije bien? ¿Arcade Fire? Pues, no sé, güey. Sí, Arcade, ahora sí dijo. No, o sea, la vez pasada dijo Arcade, ¿no? Arcade Fire. Arcade Fire, porque soy mexicano y yo lo digo como yo quiera. Eso, mi Chava, muy bien. Traes la actitud correcta. No está bien, pero es la actitud. Traes la actitud correcta. Arcade Fire. Obviously not, you fuck. Tenemos un inglés aquí acompañándonos el día de hoy. A ver, Chava, algún disco ahí conceptual que se te venga. Espérate, déjame te cuento ese, güey. Está bien padre, güey. Yo no sabía que era conceptual, güey, pero los vatos, güey. Es que no lo he escuchado mucho el disco, güey. Ah, ok. Pero los hermanitos Butler están describiendo de cómo fue. Ay, no fuera. Ay, Steven Wilson. El gran. Ay, el Steven Wilson. El grande. Pero, o sea, después dijeron ellos que esa era su intención, que era conceptual. No sé si ellos lo dijeron, pero sí estuve leyendo que los vatos en todas las rolas describen cómo fue su infancia a las afueras de Houston, en unos suburbios, güey. De hecho, hay un video, güey, que es como un medio film que sacaron de The Suburbs, que se llama así, The Suburbs. Que de hecho es unen como 3 rolas, güey. Y es como unos niños jugando en los suburbios, o sea, en un lugar afuera de la gran urbe. Y que relativamente eso describe cómo vivieron en esa infancia ahí, güey. Y el carro que se ve en la portada es el carro de su abuelo, güey.
Entonces es como que, órale, no mames. Sí, porque hay el primer video, ¿no? El primer video. Es que de hecho hicieron un mid-track como de 10, 12 minutos que se llama The Suburbs. A mí siempre me ha llamado la atención que muchas de las canciones de ellos hablan de cosas como familiares, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi Güey, tía. el último disco, el de Wii, es como pinche disco, neta, sí es antisuicida esa madre. ¿No será Bien que, cabrón. no será que, bueno, quiero suponer yo que Arcade Fire, güey, los integrantes principales, güey, Ajá. no sé, Los hermanos, son ¿no? católicos, ¿no? Creo que sí, güey. Sí, Porque por- hay un porque rollo por- ahí. trae un rollo de Yo también religión, güey. percibí Por eso, algo, ¿ah? por Trae algo un rollo de sacaron un religión, disco bien que es el Neon Bible, güey. O sea, no Es sé. que de sí, alguna manera- desde el principio sí traen ellos esa onda de que están muy, no sé qué religión, güey, pero sí están muy apegados a una religión. Sí, yo también he percibido. No sé eso. si eso tenga que ver en el sentido Porque de composición. También el de esa Funeral, manera. ¿no? También ahí está. Simón, ahí. porque el último disco sí toca mucho ese tema, ya como ver todo de forma muy positiva, güey. Muy espiritual. Muy espiritual, exactamente. Muy positiva también, ¿eh? Ajá. Sí. Porque sí dicen, es como, güey, si te quieres suicidar, escucha el disco, güey, no te vas a querer suicidar, vas a ver la vida hasta bonita. Que es la onda Hay que trae algunas mucho la canciones religión, hasta güey, donde ¿no? también hace una crítica a las nuevas generaciones que de redes sociales y todo esto, ¿no? Que ¿En ahí- el nuevo disco? No, en Ah. otros discos. Y sí, no, traen un creo que rollo sí. muy así, muy positivo, ¿no? De mucha conciencia. Dándale como de O conciencia. sea, y está... Como de que la familia y todo. Está padre, o sea, digo, tampoco caen en las cursilerías, ¿no? Pero sí, sí No, funciona. es que ahorita, por ejemplo, güey, estoy pensando que tal vez me hace falta escuchar más música, güey. Ujú. Porque ¿Por qué? ahorita, bueno, estoy ahorita leyendo un listado de lo que se podría considerar como álbumes conceptuales, güey. No manches, hay un... Es que hay mucho, Es güey. lo que les digo. A veces hay algunos músicos, algunas bandas que en su haber se aventaron algún disco conceptual, ¿no? Y como dice el chava, a lo mejor antes de los 90s o ya después de los 90, ¿no? Pues es que sí hay mucho. A veces, cuando sacamos el tema, yo dije, ¿qué chingados vamos a hablar, güey? Yo nomás me sé 2. Pero ya después dije, no mames, si hay un putero, güey. Si hay un chingo, güey. Bueno, yo sé que ustedes van a querer cerrar con ahí sus cosas, ¿no? No, dale. Mira, Pero estamos antes en de- buen momento. Antes de, Vamos dándole cierre. antes de cerrar esto, obviamente tengo que mencionar Nine Inch Nails, ¿no? Ah, ya sé cuál. No, pues que yo me doy cuenta, no voy a hablar así como que uno en particular porque me doy cuenta que como que este cuate Trent Reznor, no sé si a partir de Broken empezó con un rollo que después derivó a que ahora está haciendo muchos scores, muchos sound, ¿cómo se llama? Soundtracks de películas, porque él en su mente trae ideas así como más largas, él no piensa en canciones así en particular, entonces ya después te avientas discos como Downward Spiral, The Fragile, o sea, por excelencia The Fragile es un disco conceptual, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Y este cuate, o sea, Trent Reznor es un cuate que concibe la música, o bueno, su música, con ese espíritu, ¿no? De concepto, ¿no? O sea, global, o sea, sabes que escucha mi disco, pero lo necesita escuchar todo. O sea, no canciones en particular. Digo, obviamente siempre van a destacar unas más que otras, ¿no? Ajá. Pero la discografía de Nine Inch Nails, yo considero que va por ese rumbo, ¿no? Muchos de sus discos, ¿no? Eso sí, güey. Ahorita de ese listado de discos conceptuales encontré uno que sí he escuchado, güey. O sea, ya viste lo que va a hacer el Ismael, ¿no? no le des ideas, güey, No, por no, favor. No, la idea ya la traigo, güey. No, sí. Ni le des ¿Por qué ideas, crees? güey, ni le des Hasta ideas. se le hizo un tic ahorita de la emoción. Sí, ya sé, no, no, lo Pero que en la pasa... cola. También, güey. No, es que me estaba acordando ahorita. Bueno, igual no lo tenía contemplado como un álbum conceptual, pero sí parece que sí lo es, güey. El disco Brave de Marillion.
Es la historia de una chica que encontraron deambulando desnuda por la calle, güey. Pero pues nadie sabe por qué la encontraron así, güey. Habla básicamente de su... O sea, es una historia del disco. Ajá. O sea, Ese no es el como una concepto. noticia que haya ocurrido. No, es Ah, el ok. concepto del disco, güey. Que la encontraron deambulando por la calle como si no tuviera razón, güey. Pero te digo, desnuda así en la calle, güey, como signos de golpes y todo el pedo. El caso es de que la chica, pues, la reclusan nuevamente en un hospital, güey, y ahí es donde como que comienza a tener signos de que se está recuperando mentalmente, güey. Y ahí es donde comienza la historia, güey, de cómo surge las razones por las cuales la encontraron así, güey. Problemas en la familia, situaciones sociales que afectaron su estado de ánimo, O mental. desamores y básicamente ese tipo de cosas, güey. Ok. Perdón, perdón Es que por romper con es el que mood. está aprendiendo Es que inglés el Es que idioma. estoy con mis clases de inglés, güey. Pues sí, Ay, güey, ¿no? pero pues... Ya, pues ya, perdóname, ya. Chihuahuas. Ya vamos a empezar. Ya me tumbaste la vida. Oye, Ah, pero, ya, pero, o cállate. sea, el disco contempla desde que, digamos, se toparon con O la sea, chava. el misterio es del por qué le pasó, qué sucedió, por qué estaba así, como el policía, ¿no? Que la ve y, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vives? Y ya no podía responder nada porque estaba como en shock. Ah, ok. Entonces, ya hasta que le dan ayuda médica, güey. Iba entrando y- en razón, digamos. que empieza con un tratamiento como una terapia, güey, y es cuando ahí empieza a surgir todas las ideas de la película. De la película, otra vez, chingada madre. Es que, Del güey, disco. si no te vas con la idea del conceptual, película, güey. Sí, La exacto. neta, Pues, güey. ustedes, la verdad, ahí sí no sé qué está pasando, ¿no? Bueno, es que sí se entiende. está Sí, bien. ya sé. Se entiende. Oh, que la chinga. Te entiendo, Iván, te entiendo, Sí, sí, está bien. Pero así está el pedo con ese disco de Brave de Marillion. musicalmente- musicalmente es una musicalmente sí es chingonería. No puedo, Marillion es muy bueno. no puedo, Marillion, güey, no puedo decir que Marillion tenga un disco malo. ¿Qué No, género güey. es Es rock progresivo. rock güey. progresivo? Pero es que no hay disco malo de Marillion, güey. No, güey. La Esa banda neta, que sí es ochentera. Desde los setentera. empezó a finales de los 70s, güey. A finales, güey. O sea, su momento álgido, güey, fue cuando todavía estaba el anterior vocalista que se llamaba, bueno, no recuerdo, se llamaba Phil Dick, algo así. Ok. Pero pues todo el mundo lo conocía como Fish. No manches, es que el vato imponía, güey. Era un vato como de 2 No, pues metros. cómo no va a ir por. Como de 2 metros de. Desde el nombre, güey. Sí, ya sé. Ay, güey, qué. Güey, Me han hecho reír. cabrón, hay un pinche personaje hecho de. reír. Hay un pinche personaje de cómic que se llama Dick Tracy, ni modo que también eso te dé risa. Pendejo. No, por Tracy Entonces, ya, güey. ya cambia todo. Me extraña. Ay, Bueno, Tic, 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 tic. sí, pues el que en pan piensa, hambre tiene. No, sí está bien, pero. Bueno, vamos. Marica. Vamos cerrando. entonces, ¿Por qué eso quieres cerrar? No, pues. Ok. No, pero tú ibas a. No, pues. Tú tenías algo Tú tenías algo que aportar ahí. algo importante que aportar al final del podcast. A ver, échale. Si quieren ustedes decir el artista o el disco, yo continúo. Échale. No, pues ya tu turno. Por eso, si ustedes quieren, ustedes ya saben qué disco es, si lo quieren No mencionar sé, y- güey. No sabemos. Hay tantos discos que te puedo Hay decir. tantos discos conceptuales, güey. Bueno, les voy a dar 2, para que vean que soy buen pedo. 2 por 1. Les voy a dar 2 por 1, pero voy a empezar con el más viejito. Arre, pues. No me acuerdo el nombre del disco. Ah, pero es fan. No soy fan. Ahora sí que estoy como chava con los Beatles. No soy fan. Me gusta su música, pero no soy fan. Pero mínimo sabe cómo se llama el disco, ¿no? Debería Chava, ¿no? saber cómo se llama el disco. Exactamente. Pues no, yo no. Porque nomás soy mamador. Búsquenlo. No, eso ni duda cabe, güey. No, eso de está que eres un mamador. El disco se llama Good Kid, M-A-A-D City. Es del 2012. Ajá. Es de Kendrick Lamar. Ok. Y ese es un disco conceptual porque el vato lo usó como plataforma para sacar sus frustraciones que vivió de niño, güey, viviendo en el ghetto. Entonces, no está triste, pero es como que, ay, está triste porque cuenta su historia. Al final Oye, pero esa es la narrativa de todo rapero, ¿no? Para el disco completo. Pero es un disco completo. Güey. Es la diferencia, güey.
NWE, El que tú me quieres decir. Run DMC, güey. Sí. No descubrió el hilo negro. Nomás lo estiró el hilo negro, güey. Entonces. Pues así como que, wow. Bueno, No, está bien. No, pero es Está conceptual. bien, Kendrick Lamar. Nadie ok. dijo que fuera bueno o malo. El disco que sí rompe madres, pues es el Donda de Kanye West. Está bien. Ese Cuéntale, sí es cuéntale, conceptual. cuéntale. Es tu momento. Órale, échale, es tu Que momento. ese sí es conceptual. Que de hecho he hablado mucho de ese disco en muchos episodios. Entonces hoy no vamos a extendernos tanto, pero Nunca, lo no principal había ya lo mencionado en el saben. episodio, ¿o sí? ¿Sí? Sí, ya. O sea, que Chécale nos los tengas episodios. hartos de eso no significa que lo has Sí, mencionado, güey. ¿no? Sí, sí. Las dos cosas, los tengo hartos y lo he mencionado mucho el disco. Sí, así. Este disco fue mi entrada al corazón de Kanye West. Ay, pobrecito. ¡Oh, hermoso! Cosita. Oye, hermosa. otro disco. Pero el disco pues está inspirado en su mamá. Su mamá se llamaba Donda. Entonces en el disco encuentran muchas partes reales de la voz de la mamá de Kanye West. Y muchas frases de la señora vienen en todo el disco, güey. Qué miserable el vato hacer eso para lucrar, güey. Colgándose de. Colgándose de su... Espérate, no- y, de y la eso sin nostalgia contar la de- merch que dice Donda. De O la sea, imagen de eso su sin madre, contar la cómo merch. explota la de la imagen de su persona. mamá. ¿Qué? No, y luego hizo una iglesia así completa. De hecho, Su tiene mamá un está- grupo su- de... Su mamá sí vive todavía. Ya falleció, por eso le hizo el disco, güey. Su Es mamá peor falleció. todavía, ¿no, chava? Pero fíjate, lo hizo después. Como se dice vulgarmente, está haciendo leña del árbol caído. Lo Sí, hizo, qué lo hizo poca después madre. de 10 años de su madre. No, tenía mucha madre, de Un hecho. cuate Qué sin poca escrúpulos madre totalmente. tiene. Tenía Es un mucha tipo- madre. Ahorita ya es poca madre hacerlo, pero sí tuvo mucha madre Che en su tipo momento el vato. inescrupuloso, De hecho, si ves el miserable. documental, te das cuenta que Con sí más razón tenía- me caga Kanye Tenía West. mucha madre el vato, Oye, ¿no? nada más. Por eso le va como le va, güey. Qué bueno que la... Ganando pinche- un chingo de Qué feria, bueno güey. que la pinche Kardashian lo mandó a la verga. Pero ya viste la morra que trae ahorita. No me importa, güey. No Pero qué mames. bueno que le está yendo como le va. Me vale. Ganando un chingo de Fuck feria. it. Pues yo también quisiera que me fuera así, güey. Medianamente, ¿no? Pues sí, güey, pero de 10 millones, de Que 9, Valenciaga, cabrón. que, no que sé, Valenciaga de haga toda mi chingados. merch de venta, estaría chingón. Todo lo que está ganando lo debe ya. Pues sí, Imagina, güey, y no lo paga. Y Y no no, lo- lo paga, güey. Y no No lo lo paga. Y lo sigue haciendo No, ahora más, te voy a ir a más, la más. cárcel, no te preocupes. Está bien, ya Con está, la ya, IRS. ya está Oye, tardando güey, en mandarlo la al IRS bote. ahí va el güey. sobre. Oye, güey, ¿qué negro no pisa la cárcel, güey? Y dice sobre nosotros que somos unos Machistas, racistas. misóginos, sí, pero... No, Racista eres no. racista. Pero también. racista yo sí soy. Yo sí soy racista y lo acepto. Les iba a mencionar nada más como menciona el de Play de Moby también, disco 100% conceptual, el de Play. Ah, Sí, chinga. sí, sí. ¿Por qué? Porque es Yo también conceptual. me quedé igual. Porque trae una estructura, un tempo, una forma de las canciones habla sobre los animales, la naturaleza, todo esto. Bueno, yo sé que lo ha manejado en varios discos, ¿no? Pero él mismo dijo que pues ese disco lo grabó en su casa, en su cuarto y pues trae un rollo ahí, digo, si lo escuchas trae un Es rollo que no lo también veo. con- Veo más conceptual los que sacó como ambientales, a lo mejor. Ahí sí, porque es... Creo que hay unos que se llaman Sleep. Y otro, no me acuerdo el nombre del otro disco, pero ahí sí como que lo veo más... Bueno, no sé, a lo mejor yo lo veo más conceptual esos. El Play a lo mejor no lo veo tanto. Y ya hasta aquí ya es todo, ¿no? Aquí termino yo. No, yo disco conceptual que puedo recomendar. Sacaron dos, el volumen 1 y volumen 2, pero yo recomiendo más el volumen 1. Es el Keeper of the Seven Keys de Halloween. Halloween no lo he escuchado mucho, güey. Es una banda alemana de power metal que empezó a principios de los 80s. Pero este disco en particular fue su, digamos, como el boom que tuvieron así a nivel mundial, machín. Digo, ya eran populares, bien populares desde que sacaron su disco anterior, Walls of Jericho. Pero ya incursionaron con un nuevo vocal, con un vocalista, integraron un vocalista. Y pues la temática es muy básica, ¿no? Cómo percibimos el mundo visto a través de, no sé, visiones apocalípticas, Ajá. Ah, ok. visiones utópicas, güey, en el que podemos ser... Puede generar conciencia tal vez, ¿no? Sí, Ahí, ¿no? es un álbum muy empático, aunque parezca muy ruidoso acá, muy poderoso musicalmente hablando, güey. Pero es súper empático el disco, güey. Y por eso lo recomiendo. Ok. Pues ya está, con eso
La verdad, la idea de un disco conceptual siempre vale la pena, ¿no? Porque es cuando incluso te topas con discos que como creo que Ismael mencionó uno o dos, que dijo que realmente el artista no es tanto de su agrado, pero el disco funciona y pues lo escucha, ¿no? Y Es le da su muchos, justo valor, güey. ¿no? Es que hay muchos, por ejemplo, o sea, Es no, que no me guste. hasta cierto punto por es un ejemplo, riesgo para sí, el güey, músico hacer eso, exactamente. Por ejemplo, que no me guste, yo sí digo a mí el disco que menos me gusta, por ejemplo, o que menos he escuchado de Pink Floyd es el de Wild, porque no me gusta mucho, pero, güey, el concepto está muy cabrón del disco. Y cómo lo presentaban en vivo es, no mames, güey. No, Dices, Es el que hicieron la película, ¿no? No, y deja sí, de hay eso. una película. Deja también. de eso, güey. O sea, primero Pero- fue la composición, fue la grabación, la gira del álbum y después fue la película. Ajá. De hecho, Roger Waters también fue el que diseñó toda la escenografía para hacerlo en vivo, ¿no? Las ideas fueron un tanto de él, güey, y de Gerald Scarf, que fue el diseñador de producción, güey. Ese que se encargó de dibujar todas las partes animadas de la película, güey. En la carrera de Pink Floyd, para un tema de mainstream o de estas bandas que después ya surgieron de bandas de estadio, Pink Floyd fue el máximo expositor en su momento de eso. No, güey, había varios, güey. En ese momento todavía... O sea, hacer un super mega show acompañado, pero de buena música, no nada más el puro show por hacerlo. No, güey. ¿Habrá sido Pink Floyd uno de los máximos? No, yo pienso que bueno, y ese también puede ser un gran tema de podcast, güey, las Ajá. bandas las bandas que hacen De estadio. de estadio, güey. Va, apúntale. De estadio. No, Sí, así güey, se les llama. Es que me da risa como dije, de estadio, de estadio. Apúntale. Sí, Pero sí, ya no me para el otro mes, regañes, güey. cabrón. Ya ya lo hiciste, Pinche güey. Para madre. Julio. Para Julio. Chimari. Es No, más, no es cierto. yo considero mejor, o sea, de ese tipo de bandas, como la principal, yo podría poner a Queen. A eso iba. O sea, yo las podría poner como. Ahorita está, top yo sé one. que no les gusta mucho. De hecho, a mí tampoco me gusta tanto. Coldplay. En su momento, YouTube. Ah, sí, también. güey. YouTube. Sí, 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 güey, sí, no sí. mames. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. Vamos No, a ya estamos platicarlo, hablando de una vez. Aviéntate. Ya, mira, ya. Hilamos el tema. Hacemos un episodio conceptual, güey. No, pero sí se da, ¿eh? Sí, sí se Como puede. para dar. 15 minutos, pero sí se da. Güey. O sea, wow. Ahorita estoy pensando que sí hay varias, güey. Sí, De hecho, en su momento hasta Depeche Mode pudiera haber sido considerada Güey. de estadio por el Güey. One Sí, on One. totalmente. No manches. Durán. Selena, el último. Bueno, con esto el último culminamos. concierto que hizo. Eso sí, güey, Selena, sí. El último concierto fue. Bueno, vamos, después tratamos este tema. el Astrodome de Güey, Houston. los temerarios, no te pases. El de Astrodome de verga. Houston. No, Los Rigo Bookies, Tobar, güey. Rigo Tobar en Monterrey, Nuevo León, reunió a más de 500,000 de personas, güey. Antes del Rock en Río, antes del pinche. Casi lo mismo que juntó el antes Vale del, Elizalde antes del antes de Live que lo Aid, mataran, cabrón. Inexes. Ya. Tema de podcast para la próxima. No, Y es que tenemos sí, ¿verdad? material No, de ya está. sobra. Valentín Ah, Elizalde, ya güey. Ya está. No mames. hay un Oye, ¿y chingo. cuándo vamos a grabar el de música grupera, el de música romántica? Cuando quieran, yo estoy listo. Si quieren, de una vez. Pero Iván, no lo veo muy convencido. Ya, vamos haciéndolo. Bueno, cerramos este episodio. Ya nos cortó la Gracias, vida. Ni modo, gracias. ya. Era el Iván de Iván. Gracias por escucharnos. También, gracias por escucharnos. Muchas Propongan gracias. temas Porque los de este mes están. dudosos. Forzados. No, Son no muy es que de estén huevo. forzados, pero está bien. Vamos dándole, vamos dándole. Muchas gracias por habernos Gracias, escuchado. cuídense. Bye. Uh.